Fácil es el primero y central que está pasando de algún plato. Qué riquita está. Nos fuimos al restaurante número 1 del mundo, que es Central de Virgilio Martínez. Aquí ya nos encontramos en la central y a disfrutar de la experiencia. Tenemos este espacio dedicado a Mater. Mater es el centro de investigación, también donde tenemos proyectos que ustedes van a ver integrados durante la experiencia. Trabajamos con artesanos, artistas, productores, comunidades. Acá tenemos varios proyectos, por ejemplo, lo que es conservación de plantas y hierbas, el uso de tintorios naturales provenientes de, como ven aquí, plantas, frutas, flores, raíces. Tenemos uno de conservación de las castañas de la Amazonía. El proyecto que tenemos también de cerámicas en conjunto con artesanos, algunos de ellos que están aquí en Barranco. Los ingredientes, que es una parte importantísima de la experiencia, los que separamos en universos, el universo de la costa, el universo de los Andes y el universo de la Amazonía. En Central, cada plato representa un ecosistema a una altura, mientras que en Colle es una mezcla de toda la biodiversidad, utilizando ambos insumos peruanos. Tenemos acá la arcilla, el camino que recorre arcilla en crudo, el paso por horno, agarrando diferentes texturas para tener al final los platos así. El proyecto también que tenemos con la cubertería, utilizando madera de la Amazonía, madera considerada de desecho, parte de las raíces. Las comunidades hacen estas cucharas a partir de eso, sin necesidad de talar. Los colores que ustedes ven son naturales. Trabajamos con artesanos, catagua y pájaro loco. Y aquí está la cubertería de metal, está hecha en Oxapampa con cobre reciclado. El uso de tintorios, los proyectos que tenemos en Cusco, en Mil, Guarmi, que es un proyecto de mujeres, el uso de colores naturales, técnicas de tejido, técnicas de trenzado, ¿no? Y aquí trabajo yo con mi compañero Nilber en el Centro de Investigación de los Teobromas. Antes era solamente del cacao, porque trabajábamos con el cacao de Quillabamba, haciendo al principio chocolate para cocina, luego empezamos a hacer barras y luego se abrió este mundo fantástico de que es la utilización del cacao como fruto. No solamente como semillas para hacer chocolate, sino absolutamente todo, cáscara, avena, semillas, el fruto mismo, haciendo diferentes estructuras, mandando esas estructuras a cocina, y ellos utilizan toda la materia prima que nosotros hacemos y la proyectan en platos, ¿no? Terminados, así es. Y no solamente utilizamos las partes para cocina, sino también hemos hecho tintorios a partir de semillas frescas, hemos hecho vajilla a partir de ciertas partes del fruto, y ahora estamos creciendo, como les comenté, en lo que es investigación, sumándole otros teobromas. El cacao viene de la familia de los teobromas. Tenemos el copazú y el macambo, con los cuales también estamos trabajando. También hacemos una pasta con las mismas características de un chocolate, totalmente otro sabor. Gracias. Señor. Señores, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué dicen? Qué increíble. La parte más andina, esa cordillera, y luego nos cruzamos a la selva, sí, ¿no? Y vamos intercalando. Les pregunto, ¿todos maridaje bebidas alcohólicas? Yo sí, para celebrar un día como hoy. Vale, valer. ¿Qué edad tiene? 20. Parece 15. Tiene 23. Son legales. Son legales, ¿no? Ok, listo. El lunes. Entonces, tenemos un maridaje sin alcohol. ¿Te parece? Buenísimo. ¿Sí? Sí. Sí, también. Que va relacionado también con los ecosistemas, ¿no? O sea, cada bebida también, en el tema del maridaje que lo han preparado acá la gente, les van a poner las copas y nada. Bienvenidos y que tengan un buen viaje. Gracias. La idea, por favor, es probar un poco, quizás hacer un brindis para reconocer el sabor, luego esperar la comida para poder maridar la bebida también. La barrita, ¿no? Rico, ¿no? ¿Está rico? Provechito. Empezamos con rocas negras, 10 metros bajo el nivel del mar. Vamos al primer paso. Gracias. Muchas gracias.
No se sorprendan, este obviamente es salado, ¿sí? Por favor. Un cangrejito. Ah, mira acá son gotitas. Esto me ha sorprendido, ¿no? Si pueden ver en el menú, rocas negras, al costado dice la altura, a 10 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué sucede? Estamos inspirados obviamente en el mar, en las algas, en los frutos del mar, y estamos poniendo en el centro, acá pueden ver las cabezas del cangrejo. Tenemos la carne del cangrejo emulsionada con el jugo de la cabeza del cangrejo, por eso es muy potente, y luego ponemos una gelatina de polen, ¿no? Que le va a dar un toque dulce. Luego pongo estas algas, acá tenemos codium, lechuga de mar, yuyo y sargazo, y hacemos unas barras con el fermento de las algas. Luego lo que tienen acá, esto que está destapando, acá van a ver almejas y navajas, y luego una emulsión que hemos hecho con las mismas algas. El azul viene por esta mezcla de algas con el pirulino. ¿Ya? Entonces, pues la recomendación, las sugerencias siempre son, ¿no? Que primero que no hay orden, y pueden con la mano coger las barras que hemos hecho con las algas, darle un mordisco, y luego con las cucharas que tienen, probar las navajas y almejas y el cangrejo. ¿Ok? Gracias. Esto se lo dejo acá con su copa. Ahora el cangrejito. Sí. Este va a ser largo, gente, así que agarra. Oh, Lo puedo parar ahí en la mano. claro. Lo puedo parar ahí en eso. Lo puedo llevar a mi casa. Uf, increíble. Ahora, el caparazón del cangrejo. Miren esto. Al sur de Santiago de Chile, una región fría, con mucha lluvia, camino a la Patagonia. chileno. Este productor se llama Roberto Enríquez y él utiliza dos tipos de uvas, semillón y moscatel de Alejandría. Miren la coloración del vino, un color bien opaco, ¿sí? Porque es un vino que fermenta en arcilla. Esta arcilla es una arcilla de barro. El segundo paso, Valle Seco, 900 metros sobre el nivel del mar. Un cremoso de la propia pulpa de este loche. Por debajo del cremoso vamos a encontrar cola de langostinos cocinados en ajís, cubiertos sobre láminas de palta. La ceniza que ven en la parte superior se obtiene de la parte vegetal o de la cáscara del zapallo loche. Y al frente de ustedes tenemos unas lechugas y en el medio una textura curada de la cola del camarón, del langostino y una emulsión de la cabeza. Un solo bocado. Qué riquito está esto. Es una calabaza. Uy, uy, uy. Miren esto. Sí, ¿no? Qué rico. Sí, Wow. sí. Amo esto. Oh, sí. Qué manjar, Ya para acabar, tú ves con esto. Qué riquito está, Qué riquito está. El siguiente paso, Selva Alta, 1350 metros sobre el nivel del mar. Nosotros lo utilizamos para hacer dos productos que tienen enfrente. Primero con la piel, una masa crujiente, y con la pulpa, una esponja ahumada, en la que le hemos colocado un scoby de hibiscus que hacemos aquí. Aquí el chef está colocando un sirope que hemos preparado con el yacón, que es una raíz dulce. Si lo ven de cerca, es lo mismo que usamos como vajilla para colocar el sirope. En la base tenemos matices de yogur que también hacemos con yacón. La idea es que utilicemos las manos aquí y untemos ambas masas en esta mezcla de yogur y el sirope de yacón. ¿Listo? Qué belleza. Hizo un cuadro. Da Vinci. Oh, gracias. Gracias. Vamos a pintar el cuadro. Ahí está. Era todo un artista. A ver eso. A tu cara, hijo.
Qué rico. Qué loco. Ahora viene extrema altura, a 4200 sobre el nivel del mar. A lo mejor ni siquiera sabían que Bolivia hace vino, pero sí hace vino. ¿Sí? Para hablar un poquito de historia, hace muchos años Perú y Bolivia eran una sola nación, Perú y Alto Perú. Cuando llegaron los españoles nos separamos, pero las primeras vides plantadas en América fueron en Perú y, da la redundancia, en Bolivia. Este proyecto Jardín Oculto está ubicado en un valle llamado Sinti. ¿Dónde queda esto? En el departamento de Tarija, un departamento en el sur de Bolivia que es frontera con Argentina. ¿Sí? Este productor utiliza esta uva, se llama Negra Criolla. Y la Negra Criolla es una de las 8 uvas que también se utilizan en el Perú para hacer pisco. Esta uva no había en Sudamérica y fueron traídas por los españoles hace 500 años aproximadamente. Así que miren la coloración del vino, vino de cuerpo muy ligero, pero con el tanino muy marcado en el paladar. ¿Sí? Solo la fermentación también es una fermentación rústica, fermenta dentro de las majuanas. Las majuanas son estas especies de tanques de vidrio, correcto. No les cuento. Ahora pasamos a los maíces, ¿no? Tierra de maíces. ¿Qué hacemos? Van a ver en el plato, de hecho el plato está debajo de las bancas del maíz tenidas, ¿no? Por debajo de este disco que está acá. Es un trabajo también artesanal que hacemos en Mir. Y luego ponemos las bancas de choclo secas, ¿no? En la que se vende. Pero ya, el contenido que tiene capas de maíces. Van a ver los colores todos vienen de la acá. Inclusive ponemos las kiwichas y se dan cuenta. Entonces, nada, es un mundo de maíces y de kiwichas. Van a encontrar distintas capas de maíces y la caramelización del maíz es lo más interesante, porque lo van a sentir dulce, es un dulce natural. Nos vamos a los 4200, así dice. A ver. Pensando. Lo saca. No, necesito reiniciar mi Windows. Sí. Qué locura. Y todo esto se puede hacer con los ingredientes que crece en la sierra, o sea, por donde yo vivo, no puede ser. ¿No? Como que le cita. Está bien pulidita. Exacto, pulida la palabra. No sé si es postre o es, no sé, Pues no. no sé qué es, pero es que es un poco dulce y también saladito, o sea, se siente eso y no sé en qué categoría ponerlo. No. Qué locura, en verdad. Ahora se confirma mi admiración por Virgilio. Salud. Está increíble. Mar cálido, 15 metros bajo el nivel del mar. Está muy cerca al mar, este lugar se llama Encrucijada del Sur y aquí este productor llamado Vinos de Tempo, ¿sí? Ha hecho un vino utilizando una uva famosa, se llama Chardonnay. Este lugar es una de las zonas más frías de Brasil, 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y en la noche puede haber un descenso hasta de 8 grados, ¿sí? En Brasil es súper frío, Brasil es una zona muy calurosa. Él utiliza 100% uva Chardonnay y vinifica primero el tanque acero inoxidable y luego lo pasa a una barrica de roble durante 18 meses. ¡Wow! Así va a envejecer un toque. Así que, por favor, en este momento solo están llegando a Perú para Central también. Solo para Central. Solo para María. Exclusivo. Por favor, que lo disfruten. Permiso. Más exclusivo imposible. No puede ser. Ese dicho. ¿Qué se fue? ¿Se mueve bien? No. Oxigénalo. Ya. De acá voy a salir pero recontra lleno y ebrio. Qué rico, güey. Vamos a probarlo, güey.
Y en este paso vino esto. Mire cómo se ve, pero increíble. Chicos, acá la idea es que puedan probar el mero en dos formas, ¿no? Porque uno está curado, frío, y el otro evidentemente está caliente. Y acá se puede evidenciar, y aparte está sobre un caldo de bongole y almejas, ¿no? Ligeramente picante, las navajas por encima, con los colores de las algas, ¿no? Que van matizando el tema. Luego enfrente, que les sugiero hacer el primer bocado, ¿no? Cojan la rama y prueben la langosta, que le hemos curado con 2 capas de ají amarillo. Entonces así le hemos cocinado mantequilla con ají amarillo, y solo el ají amarillo va tirando el sabor. Entonces lo prueban así solo. Primer bocado. Y luego ya vayan combinando el mero, porque es bueno ver 2 temperaturas de mero. El mismo mero, ¿eh? ¿Ya? Gracias. Gracias. Esta es una planta en pleno floramiento, pero solo se come la parte de atrás. A ver. A ver. La locura. Qué riquito está, de verdad, esto. Ya, subidito. Comiendo con el tupu, o sea, con la verdadera herencia del Inca. Wow, es un levantamuertos. Es un chilcano, pero a nivel premium. Ahora pasamos a conexión Amazonía, a 148 sobre el nivel del mar. En la selva estamos de vuelta vía el paiche amazónico. Usamos, esto lo voy a ver si se puede ir mostrando, pero usamos 4 cortes de paiche, desde el lomo, la cola, usamos el collar y usamos la panza, ¿no? La barriga. También hacemos cecina con el paiche, perdón, con el cerdo, ¿no? Y usando el achote. Como pueden ver, en la parte del collar está roja porque es el aceite que hacemos de achote. El paiche lo tenemos por debajo y lo estamos trabajando con yuca y mezquina. Le voy a poner yuca de manera de tucupí, y se le está poniendo la parte de la hoja de la yuca. También hay un cremoso de yuca. Se van a poder probar distintas partes del paiche. El paiche obviamente está por debajo. Estas son las preparaciones del paiche. En este caso van a probar el lomo. Entonces lo voy poniendo acá. Saben que el cuero verde que tienen por debajo lo trabajamos 21 días en cámara, ¿no? Es un dry age, y al final vamos laminando y nos encontramos con una textura perfecta, ¿no? La ventresca del paiche es súper grasosa, y ustedes la van a probar con la mano, van a ver cómo se arriba. ¿En serio? San está poniendo sobre unas hojas amazónicas la parte de la cola deshidratada con achote. También tenemos la yuca encurtida y hojas amazónicas con nuez amazónica, y para complementar el plato. Mira, de hecho acabamos de sacar una parte, también estamos haciendo cecina, ¿no? Entonces, ¿no? Llegamos a sacarla de esta manera, y con esto tenemos nuestro propio umami, ¿no? Sazonador de carne. Entonces con esto rallamos y nada, aderezo con esto es buenísimo. ¿Esa es la puesta acá encima? Sí. ¿Sí? Yo quiero probar esta de acá. ¿Qué tal está? ¿Cómo puede haber tanta felicidad en un pedacito? Sí, ¿no? Grasita, pero. De la pura. A ver. Un poco de todo, ¿no? Increíble. Wow. Qué locura.
Nada se compara con esto. El suelo de mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Rescatando nuestra historia, nuestra cultura, tenemos este vino llamado Pampas de Ica, es un vino de Ica. El término Pampa significa un espacio amplio, algo sin límite, ¿sí? Así que Ica es una zona, es la zona vinícola también más importante de todo el Perú. Este distrito se llama Santiago y en esta región utilizan una uva llamada Italia. La Italia es una de las 8 uvas que se utilizan para hacer pisco en el país, ¿sí? Esta Italia fue también traída por los españoles y utilizaban para hacer este espumante, porque es un vino espumante, un método tradicional, que es el mismo método para hacer un champán. De 2 fermentaciones, la primera en tanque acero inoxidable y la segunda dentro de la botella en contacto con las levaduras muertas, que son lías, durante un año completo, ¿sí? Y esta bebida que tienen al frente ustedes les he traído todo lo mismo porque igual quiero que lo prueben. Es una bebida que hacemos sin alcohol, de hongos con agarrón. Oh, así que huele la roja, pero cuando prueban es seco. Vamos a ver ahorita. A ver. Y está bien suavecito. Chin, chin, chin. Vamos a encontrar 3 texturas de conchas. Primero en la base las conchas crudas, luego una emulsión que hacemos con conchas y con el coral, la parte roja, hacemos un polvo que utilizamos para cubrir estos trozos de almejas que ven en la parte superior. ¿Okay? Tenemos papeles de camote también, usamos el camote amarillo, de yuyo, lo convertimos en un crujiente. Además, en el pequeño shot que tienen al lado tienen una emulsión fría de erizo y el erizo fresco que lo tienen enfrente, las lenguas de erizo que le van a comer con las manos. Por eso colocamos esas toallitas en el centro para que se limpien después. ¿Hay un orden para seguir? Yo iría primero con la lengua, Ya. después con el shot y al final el plato. Vamos, así va a ser listo. Así lo vamos a hacer. Son las más grandes que he visto. Voy a ir a Arequipa, pero le voy a tener unos más pequeños. Sí. La mantequilla del mar, señores. Una cosita, ¿no? Qué riquito está. Y el shock. ¿No? Ah, métele el shock. Ahí métele. Métele. Miren esto. Yo tampoco te Yo creo que las gelatinas son de las algas. Porque ese sí está a cero, weón. ¿No? Llegó al nivel que expones ahora, al nivel que lo has llevado, me puse muy contento porque ahora ni siquiera el pueblo de Cusco tengo trato con el comercio, sino mucho más lo valoran los extranjeros, los productos que trabajamos allá. Yo creo que es un proceso, mira, fíjate que a veces entendemos no solo el peruano, entendemos mundialmente la gente no valora lo que tiene. Lo que tenemos. ¿No? Entonces lo das por sentado, ¿no? Entonces, pero hoy en día la gastronomía, sobre todo el rol de la alta cocina, la cocina, como es que dicen fine dining, cuando encuentras un propósito, por ejemplo, es dar a conocer un producto, dar a conocer la comunidad, dar a conocer el entorno, dar a conocer los beneficios económicos en otros lugares, te das cuenta que esto siempre tiene mucho más sentido que solo lujo porque lo uso. Ahora nos toca el cerebro del mar. 5 metros bajo el nivel del mar. Queremos representar el momento en el que el pulpo se esconde debajo del coral en donde vive. Disfrútenlo. Gracias. Muchas gracias. Esta temporada donde vive la presentación de los Pulpito, ¿no? A ver. Uf, es un cerro. ¿Entró todo? Entra todo. Ahora nos toca Milab, Ahora, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Vamos con comunidades nativas alrededor de él.
En estas comunidades también tienen caña de azúcar y lo que hacen es un cañazo. Básicamente la caña de azúcar de altura se fermenta, se destila y este cañazo le hemos mezclado 4 ingredientes para hacer el cóctel que tenemos al frente de ustedes. Tiene sachaculantro, cilantro de los Andes, aguaimanta o fruto cítrico, también tiene ají negro, ¿sí? Es yuca brava, también se le conoce, y se endulza con un toque de miel de abeja. Sugiero que se lo van a tomar despacio, por favor, porque es un toque intenso, ¿sabes? ¿Sí? Para que puedan ver lo que va a pasar acá. Escala Aquí lo que queremos mostrarles acá es una representación que hacemos en Central de la huatia. La huatia es una técnica de cocción en la que se utiliza la tierra. Nosotros aquí estamos utilizando chaco, que es una arcilla comestible. Dentro hemos cocido papas de la variedad camotillo. Esto funciona como un horno bajo tierra. Como pueden ver, esto está caliente, así que hay que tener un poco de cuidado cuando las coman. Esto es como una especie de celebración que se hace después de la cosecha para agradecer a la Pachamama por todos los frutos que nos dio. Entonces, van a probarla con las manos y la van a untar en una salsa que está hecha de 3 hierbas. Tenemos huacatay, paico y chincho. Ahí está. Está mi salsa. Ah, acá está la salsa, mira, acá. Ya la vi. Vamos, Está a ver, molestando. Haz lo tuyo. la guatia. Esta es la mastacha. La papa mastacha, a ver. ¿Mastacha? Mastacha, que es representante de los jovencitos. A ver. Muy rico. Vamos, pruébelo. La verdadera. Dentro de este plato van a encontrar en la base carne de res que ha sido curada y ahumada. La cubrimos con una textura cremosa de papas nativas y finalmente yemas de huevo que hemos combinado con los elementos de altura para llegar a ese color. Además agregamos un alga de altura. Esta alga se llama cuyuro y está en las lagunas de altura. Esta es la forma natural del cuyuro. Lo que vamos a hacer es colocarlo un poco en el centro para que puedan probarlo. Por este plato especialmente vine. La vi en tantos videos, En algún momento tengo que comer este plato que lleva cuyuro. No sé si viene de mi pueblo, pero viene de por allá. Wow. Es una locura. Qué rico. Ahora toca estar a 190 sobre el nivel del mar. Aguas de Amazonía. Lo que ellos buscan es resaltar las raíces africanas que llegaron en el siglo XVI a trabajar a estas tierras por hacendados españoles, esencialmente en la zona vitivinícola, esta zona vinícola. Ellos utilizan una uva llamada quebranta. La quebranta es igual, una de las 8 uvas que se utiliza para hacer pisco en este país. Miren la coloración de vino. Este es un vino rosado hecho de una uva patrimonial, como se le dice así, quebranta. Así que esta zona o esta uva expresa todo lo que esta zona tiene que dar. Un terreno franco arenoso, con un toque de salida al mar, zona desértica, y es levemente dulce, es muy bajo en dulzor. Salud. Salud, bebé. Salud. Un momento parecido en esos platos colocando en la base trozos de pacú combinados con jugo de lulo y cocona. Sobre ellos tenemos una lámina de sandía que debe ser la fruta que cae sobre el agua para que el pez se alimente. Terminamos con una crema agria que hacemos con las nueces amazónicas y aceite de hojas de coca. Es un buen Paco. ¡Ah!
A mí tampoco, pero está... increíble, ¿no? Bosque desértico a 180 sobre el nivel del mar. Agua de limonada. ¡Ay, qué rico! Sí. No se preocupe, le voy a dar ellos también. Ah, sí, allá. ya. Escúchame. Porque la copa gigante. Esta bodega se llama Cerro Chapeo y es una bodega de vinos. Está ubicado en la zona de Montevideo. Es un vino del 2016, ¿sí? Este vino ha pasado un tiempo en barrica, en madera, por eso que necesita respirar. Hace poco abrí la botella, hace unos 10 minutos. Por eso la copa grande que va a actuar como un decantador. Estas copas son súper delgadas y lo que hacen es que tiene porosidad. El vino en contacto con la porosidad, las moléculas que estuvieron guardadas durante mucho tiempo van a reventar y se van a sentir mucho más rápido los aromas. Y la copa es grande para que también pueda entrar mucho más oxígeno. ¿Sí? No, por eso les traigo la copa más grande. Buenísimo. Por favor. Sangre de Cristo. Aliméntame. Sí, no, pues está mucho Este es el bosque desértico. Lo cubrimos con oyucos. Los oyucos se han confitado ligeramente con aceite. Igual el Valle y luego Sagrado. se ha pasado por una antorcha, por eso están quemados, ¿no? Se ha pasado, el aceite hace que parezcan como duraznos, pero no, son oyucos tal cual. Y luego enfrente tienen una net del algarrobo, que son los algarrobo fresco. Hemos sacado la pulpa y le hemos puesto esta textura como de net y luego las flores del jardín. Acá una emulsión del queso de cabra con aceite de lemon de cedrón. La idea acá es que puedan juntar todo, inclusive les diría que cojan esta net que está acá. Acá. Y acá rompan todo. Una vez que rompan, de ahí le pueden agregar un poco del queso de cabra con el aceite de cedrón. Oído. Así lo haremos. Muchas gracias. Una foto juntos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Vamos a acá. Vamos a poner el piquecito. Rompemos todo. A ver qué tal. Con todo el queso. Y ahí viene la verdadera chatada. Valle Sagrado a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Moray, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estos dos pasos vendrán juntos, ya que el ecosistema se encuentra en el Valle Sagrado Cusco y entonces tienen mucho en común. En este caso el artista ya quería expresar un poquito lo que sería justamente las facetas de la misma abeja, ¿no? En una flora y fauna. Espero que lo disfruten. A ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, otro piso altitudinal. Otro más. Otro más. No, que ya estoy muerto, ¿no? Ya estoy, también estoy a punto de morir. Salud. 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 Una copa para el pavo. Y nos echamos dos. Una copa para el pavo. La metemos al horno. Y al horno, porque Esto no está dentro de la experiencia, pero de sorpresa cayó esto. Miren esto. Oh. Yo pensé que era comestible. Los panales de abeja. Bueno, les voy a contar un poco de este postre que viene. ¿Ven? Tenemos el Valle Sagrado y Moray. Aquí estamos combinando dos ecosistemas. En el Valle Sagrado vamos a encontrar una alta variedad de frutas y vegetales. ¿Okay? Por eso utilizamos la chirimoya y la hemos cubierto con unas texturas de coliflor. ¿Okay? Aparte de la chirimoya, que es una fruta dulce, la hemos querido endulzar más utilizando el jarabe que extraemos de esta raíz. Esta es la cabuya, ¿okay? Un cactus andino. Nosotros de la raíz extraemos un jarabe que lo utilizamos para endulzar más la chirimoya. Con las hojas, las combinamos con hojas de muña y hacemos el hielo verde, que pueden ver acá dentro del pocillo de cera de abeja. En la parte superior hacemos una gelatina con koye. Koye es una flor tintoria
café, que tiene un tinte, para la redundancia, bastante intenso de color naranja. Este gel es ligeramente amargo, entonces va a contrastar bien con la frescura de la muña y la dulzura de la chirimoya. La idea es probar todo por separado y luego combinarlo o alternarlo. Disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias. Siempre pensé que iba a llegar al momento de las abejas y llegó. A ver, ¿qué tal? Este es para este, ¿no? Literal, nos vamos a comer un panal de abeja. A ver. Cedrón. ¿Cedrón? Cedrón, ¿no? Sí. Uf. Ya luego esto solo y luego esto con esto. Para el otro solo. Ahora, si ya probaste solo separado, Ahora tenemos que mezclar con la otra. Y, Bueno, por favor. a ver, Muy bueno. ahí sí nos chatamos. dos pasos vienen juntos. Vaya cerrando. Como último paso tenemos cacao chuncho, 1800 metros sobre el nivel del mar. Y para conocer más sobre el cacao chuncho nos fuimos a un laboratorio. Y luego hemos aplicado el mismo proceso, al igual que el de cómo se hace chocolate, de los dos otros teobromas, en este caso Copazú y Macambo. Entonces hemos hecho diferentes porcentajes. Sí, el primer líquido que van a probar es de Copazú. Hemos utilizado la cáscara que recubre la semilla, dejando un poco de fruto para que el sabor sea un poquito más intenso. Hemos hecho una pasado prensa en frío durante 48 horas y acá tenemos el resultado. Y lo vamos a combinar con una pasta que hemos hecho de Copazú, de la semilla de Copazú con leche. No. Si bien es cierto, el Copazú, bueno, se cultiva mucho en Puerto Maldonado, que es Madre de Dios. Pero ¿qué sucede? Que allá en Puerto Maldonado se aprovecha mucho más la pulpa. Entonces, a partir de eso nosotros, tú vas a Puerto Maldonado y tú pruebas jugo de Copazú, mermelada de Copazú, helado de Copazú. Y nosotros nos llega así la fruta entera, fresca. Entonces lo que hemos hecho es esta cascarilla que queda como resto de pulpa, hemos hecho un proceso de cocción en frío y eso es el resultado, ¿no?, que están probando. Y por otro lado, las semillas, que viene a ser esta de acá, la cooperativa con la cual hoy en día trabajamos, lo que han hecho es adaptar el mismo proceso de fermentación del cacao al Copazú. Entonces, nosotros básicamente lo que hemos hecho es tostarlo, tener los nips de Copazú y luego convertirlo en la misma máquina que ve en la parte de atrás. Genial, gracias. Pero esta vez lo que hemos hecho es mezclarlo con leche, que si bien es cierto, haces un porcentaje de Copazú 85%, 90%, de por sí te da una sensación como si tuviera leche. Y entonces como que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos con leche? A ver cómo es la reacción, ¿no? Y tal parece que la leche no hace que el Copazú se opaque, sino como que sigue manteniendo el mismo sabor de la misma. Buenazo. Está mejor que la vez pasada. Sí. Sí. La agarraste a punto. Pero la otra vez no era con leche, fue 85% Sí, sí, sí. Copazú, ahora es con leche. Está mucho mejor. Sí. Se realza, ¿no? Sí, el sabor sí, sí, sí. de la semilla, sí. Excelente. Como ven, cuando cae es mucho más denso. ¿Por qué? Porque todos los teobromas tienen pectina, pero el macambo tiene el nivel de pectina muchísimo más alto. Van a notar totalmente un gusto diferente, por más de que provienen de la misma familia, al igual que los cítricos encontramos naranjas, mandarinas, limones. La familia de los teobromas, cada fruta es única y diferente. Entonces, ahora les pedimos que combinen la infusión que hemos hecho con la pasta al 85%. Hemos hecho una pasta. Gracias. Ahí se sienten notas de banana, de papaya. Pero este es un particular, Está rico. porque
A pesar que son del mismo su madre. Uf. pero el sabor, la textura es No. totalmente diferente. Eso. ¿Cómo se llama el fruto? Macambo. De hecho, en la Amazonía, en el lenguaje nativo de allá, lo dicen majamo. Entonces, Muy buena. nosotros a partir de Qué la rico. semilla, igual lo que hemos hecho es tostarlo, ahumarlo y hacerlo un macambo de los chocolates. Eso como tú dices, de la semilla, fruto. Eso es de la piel que recubre la semilla con un poco de... Cuando uno separa, de todas maneras las semillas queda como un poquito de fruto pegado. Entonces hemos utilizado eso, la piel que recubre la semilla con un poco del fruto. Normalmente tiene la Para gente hacer- más, más grasoso. De hecho, la piel tiene mucha riqueza. Nosotros hoy en día trabajamos solo con el cacao de Cusco, que es el cacao chuncho, que ahorita van a verlo. Lo que hemos hecho es, bueno, hoy en día trabajamos con dos productores directamente y luego lo que hacemos aquí es tostar las semillas, pelamos los nips. Los nips lo que hacemos es poner en la máquina durante 48 horas, durante 3 días, por ejemplo. A partir de eso hacemos un chocolate 100%. Al final hoy en día te hacemos ya 8% de chocolate. Así es. Y lo vamos a combinar con el fruto, al 100% también, ¿no? Es el fruto puro, el mucílago puro, y que lo que hemos hecho es dejarlo justamente herméticamente cerrado durante 48 horas y se genera un CO2 natural. Pero es el fruto el 100%. Muchas personas lo relacionan como un champán o como una soda, pero la idea era simplemente generar el CO2 que le aporta otro sabor u otro atributo, ¿no? Ahora, como es el nivel de dulzor es elevado, quiero que lo mariden con un chocolate 100% que va muy bien. Gracias. Wow. Lo pruebas primero líquido, sientes y luego ahora pruebas como 100%. Van a ver el contraste del fruto y la semilla al 100%. Qué buen complemento. Qué rico esto. ¿Qué estoy picando? A mí me gusta el agua con gas, cualquier cosa que tenga con gas. Sabe a fruta, ¿qué fruta puede ser? Sí, sabe a chicha de jora esto. Claro, algo parecido. Algo parecido. Tiene ese fermentito. Entonces, en lugar de Mientras hacer más maduro, el chocolate que hacemos a partir de chuncho, este es uno de ellos, que lo hacemos con manteca de cacao, no tiene ningún tipo de saborizante, es puro sabor a la manteca del chuncho, Un poco rico. es un 39% blanco. Mira que lo dice alguien que no consume dulce. Sí, a mí no me gusta el dulce. Yo tampoco. Por ejemplo, uno piensa, no, el chocolate, que siempre se dice, ¿no? Esto no está dulce, está rico. Está bien rico. Muchas gracias. Porque el chocolate blanco estándar, normalmente, entonces aquí lo que hemos buscado es que la manteca y el cacao resalte, entonces viene a ser un 39, que es más elevado. Buscamos que el azúcar, por lo menos, sea bajísimo, llegue a cerca de un 25%. La idea aquí, como que central, siempre ha sido trabajar el cacao, pero aprovechando cada parte de la fruta. Si nos dedicáramos a hacer solo chocolate, probablemente de esta fruta estemos aprovechando un 15% nada más, que viene a ser las semillas. Si estas semillas se fermentan, se secan, se tuestan, se descascarían y hacen chocolate, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la cáscara? ¿Qué está pasando con las venas? ¿Qué está pasando con las demás partes? Aprovechan todo entonces. Entonces, ahorita lo que van a ver es como que las otras partes de qué manera hemos trabajado. Así que nada. Genial. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la explicación. Gracias, que sigan Wow, gustando. increíble. Explicación. Gracias. Tenemos desde texturas crujientes a base de la cáscara. Todo en general lo que tenemos aquí está endulzado con azúcares naturales que son propios del cacao, como el mucílago. Tenemos, por este lado tenemos una bebida a base de la cascarilla fresca de los nips. Tenemos la parte externa del cacao. Y por este lado tenemos cacao bebé de 3 semanas, que tiene un proceso en la hoja, entonces el tema de caramelización es mucho más presente. Tenemos por aquí un chocolate aireado, es un chocolate de un 72%, y tenemos texturas de mucílago, una esponja por ahí con pequeñas roquitas, y pues nada, eso sería todo.
Que lo disfruten. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Cómanse como si fuera el último, porque es el último de verdad. Sí. Ah, también hay dos bebidas con cacao. Bebida de cacao. Prueba de chicha. Oh. Oh. Wow. Bueno, vamos a terminar con el último maridaje. Ahora va a ser un poco más fácil poder comprender lo que pasa con este broma que estuvieron en el laboratorio. Vamos a tomar el cacao, pero no necesariamente sabe a chocolate. Bien, la bebida se llama teobroma, que es un nombre científico de la fruta. ¿Vale? Estamos utilizando la parte blanca, el mucílago, como agente endulzante. Bien, no tiene azúcar blanca como tal. Y el alcohol lo obtenemos del mismo jugo fresco. Lo fermentamos y luego hacemos una destilación, teniendo un destilado de cacao, pero que tampoco sabe a chocolate. Bien. En la parte de arriba del hielo ven un fruto seco, que es la castaña amazónica, destilado que sabe a castañas. Y si fijan, no tiene ningún tipo de textura ni grasa, porque la castaña tiene mucha grasa. Utilizamos filtros donde separamos el sólido del líquido. Esto es un proceso que nos toma casi un día, pero llegamos a eso, una bebida limpia, sin textura, sin grasa, pero con mucho sabor. Delicioso está. Y bueno, estamos hablando que el azúcar es totalmente natural. Si gusta también pueden comer la castaña. ¿Ah, sí? Wow, está buenísimo. Muchas gracias. Tómalo encima. Échale para abrir más alcohol. Los americanos y 4 infusiones. Sí. Gracias. Qué increíble. Siento que desde hoy día para adelante me encanta el alcohol. Somos borrachos. Está buenazo, todo comprobado. Todo ese trago. Pero qué tal trabajo para aprovechar cada cosa del cacao, o sea, no desperdiciar nada. Se desecha, no se ocupa a la hora de hacer café. Entonces la cáscara siempre se ha botado, nosotros la trabajamos, la secamos. Esta gelatina de cacao. Siempre se ha botado. Después de esto se viene la receta, una receta de central. Pero sí tiene toque como a no le todavía. Oh. Qué rico eso. Cómo quiero que no se acabe esto. Ya acabó. Ya acabó. Sí, pero ya acabó. Un momento. Muy rico. También, sí. Excelente, tío, hermano. 10 hermanos, vale un millón. Vale más, ¿no? En resumen, a la pregunta del inicio del video, vale la pena. Son sabores que nunca vas a encontrar en ningún otro lado. Exacto. Ay, no, pero no es como Si no vienes acá, en ningún lado vas a encontrar este sabor. Sí. Así que ya se volvió. Gracias, chicos, por volver. Gracias, Alex. Chao. Gracias, Alex. Gracias. Echame el micro. Por favor. Estos son regalos de Virgilio para ustedes. Miren esto. No sé qué tiene adentro, pero tengo que sacarlo. Un libro con tintes naturales que recolectamos. Oh, bueno, adentro hay una sorpresita que ya probaron un poquito para ¡Qué que prueben y locura! conozcan un poquito más de lo que hacemos. Son cacao. Gracias. Muchas gracias. Qué locura. Mira eso. Wow. Bien merecido, papi. Bien merecido, papá. Te lo mereces. Es un orgullo y un honor tenerlos aquí, así que... Gracias, totalmente nuestro. Muy rico todo. Excelente la comida. La compañía más que todo, porque cada uno ha venido por su cuenta. En verdad me encantó todos. Me encantó todos. Todos. Es la manera de trabajar, de que estén trabajando esto es increíble. Es increíble. Gracias. Es increíble. Pero todavía cuando sale de acá yo no quiero comprar nada. O sea,
Si me preguntan de los precios, la verdad es que no sé. Solo sé que me hubiera costado un riñón o los 2 ojos y así estaría bien chueco con los ojos. Bueno, agradecer por este espacio, a Virgilio por esta linda experiencia y también a ustedes y también a Dios, que siempre guía mi camino, así que ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.